Bienvenidos a todos. Como exmiembro y ex evangelista de uno de los 3 movimientos dentro de este grupo, les invito a acompañarme en este viaje revelador mientras examinamos de cerca la serie de estudios bíblicos de los primeros principios. Esta serie, usada por las Iglesias Internacionales de Cristo, ICOC, las Iglesias Cristianas Internacionales, ICC, y las Iglesias Restauradas Mundiales, RCW, anteriormente conocidas como Iglesias Cristianas Internacionales, se presenta como un estudio bíblico fundamental en los 3 grupos. Sin embargo, estoy aquí para revelar la verdad. Esta serie es una herramienta cuidadosamente elaborada con un único objetivo: el control mental. Durante años, estuve profundamente involucrado en esta organización, llegando a ser evangelista y siendo testigo de primera mano del funcionamiento interno y engañoso de este grupo de alto control. Sección 2. Mi recorrido dentro y fuera del movimiento de discipulado vendido del ICC. Mi viaje a las profundidades del movimiento de discipulado del ICC, también conocido como Sold Out Movement, comenzó con su predecesor, las Iglesias Cristianas Internacionales. Dediqué 7 años de mi vida a esta organización, invirtiendo mi corazón y mi alma en sus enseñanzas. Durante 3 o 4 de esos años, serví en el ministerio, llegando a ser evangelista y liderando una iglesia. No era simplemente un espectador, estaba completamente inmerso en el funcionamiento interno de estos movimientos. Me sentaba en las reuniones con los líderes del movimiento. Participaba en las discusiones sobre el presupuesto y veía de primera mano cómo se usaba el dinero de las misiones especiales. El liderazgo del ICC, uno de los 3 movimientos, junto con otros evangelistas importantes, me entrenaron personalmente para dirigir estos estudios, enseñándome las técnicas para convertir y guiar a los miembros. Sin embargo, ser evangelista me permitió ver cosas que la mayoría de los miembros nunca veían. La diferencia entre lo que la iglesia mostraba al mundo, de amor y aceptación, y lo que yo veía en privado era abismal y no podía ignorarla. En 2016 llegué a mi límite. Ya no podía aceptar las prácticas dañinas que veía en el movimiento. El nacimiento de 3 movimientos arraigados en la doctrina de los primeros principios. En el corazón de su mecanismo de control está la serie de estudios bíblicos de los primeros principios, una herramienta diseñada para centralizar la autoridad e imponer la conformidad. Esta serie, obligatoria para ser miembro, se presenta como si tuviera las verdades fundamentales del cristianismo. A los nuevos reclutas se les exige no solo completar el estudio 2 veces durante su primer año, sino también memorizarlo y enseñárselo a otros. A través de este ciclo repetitivo de adoctrinamiento, las enseñanzas de la serie de estudios bíblicos de los primeros principios se refuerzan y se convierten en verdades incuestionables en la mente de los miembros. Al principio del movimiento, el fundador, Kip McKean, se presentó como un apóstol moderno, una figura elegida por Dios, que decía recibir revelación divina directamente. Esta autoproclamada autoridad le permite al movimiento dictar la doctrina, interpretar las escrituras como le conviene y exigir obediencia ciega a sus seguidores. El movimiento ha creado un ambiente donde sus enseñanzas son ley y cualquier desviación se castiga rápido y severamente, por ejemplo, con la expulsión. El movimiento afirma que la serie de los primeros principios fue diseñada para diferenciar sus enseñanzas de las de otras denominaciones cristianas. Esta mentalidad de nosotros contra ellos crea arrogancia espiritual y aislamiento, separando a los miembros de otros puntos de vista y apoyos. Sección 4. Desenmascarando la verdad. Una llamada a la valentía. Mi objetivo al compartir mi historia y exponer la verdad sobre los movimientos detrás de la serie Primeros Principios, no es debilitar la fe de nadie ni desacreditar a quienes buscan sinceramente la verdad. Al contrario, es una llamada a la acción, una invitación a pensar de forma crítica y una exigencia de responsabilidad dentro de las organizaciones religiosas. El silencio solo protege a los abusadores y perpetúa sistemas dañinos. Es hora de romper el silencio y arrojar luz sobre el lado oscuro del abuso espiritual.
Los movimientos detrás de la serie Primeros Principios, junto con otros grupos de alto control, prosperan en secreto, confiando en el miedo, la vergüenza y la desinformación para mantener su control sobre los miembros. Es hora de desmantelar estos sistemas hablando con la verdad, compartiendo nuestras historias y exigiendo transparencia a los líderes religiosos. Debemos estar dispuestos a hacer preguntas difíciles, desafiar lo establecido y hacer que los abusadores rindan cuentas por sus acciones. A aquellos que aún están atrapados dentro de las iglesias internacionales de Cristo, ICOC, las iglesias cristianas internacionales, ICC, o las iglesias restauradas mundiales, RCW, o cualquier otro grupo de alto control, quiero que sepan esto: no están solos, hay esperanza y hay una salida. La serie de estudios bíblicos, Primeros Principios, fue la base de las Iglesias Internacionales de Cristo, ICOC, las Iglesias Cristianas Internacionales, ICC, y las Iglesias Restauradas Mundiales, RCW. Usaban interpretaciones retorcidas de la Biblia para controlar a la gente dentro de estos movimientos. Usan palabras sencillas e historias fáciles de entender para que parezca que tienen razón, pero en realidad, lo que hacen es manipular a las personas. Estos estudios buscan despertar emociones fuertes, metiendo miedo y creando una sensación de urgencia para que la gente acepte la forma de ver el mundo de estos movimientos. El currículo de los Primeros Principios se despliega como una danza cuidadosamente coreografiada, donde cada paso está meticulosamente diseñado para guiar al estudiante por un camino predeterminado. Los estudios suelen comenzar con temas aparentemente inofensivos como el amor de Dios por la humanidad o la importancia de llevar una vida moral. Esta fase inicial busca construir una relación, fomentar la confianza y crear un sentido de valores compartidos entre el estudiante y el maestro, a menudo un discípulo o mentor dentro de la doctrina de los Primeros Principios. A medida que avanzan los estudios, la atención se centra en doctrinas más controvertidas, como la exclusividad del movimiento y la insistencia en la obediencia absoluta a sus enseñanzas. El estudiante es inundado con escrituras cuidadosamente seleccionadas, a menudo sacadas de contexto, para reforzar estas afirmaciones. Las dudas y preguntas se abordan rápidamente, no con una exploración genuina, sino con respuestas preelaboradas diseñadas para reforzar la narrativa del movimiento. Uno de los estudios más importantes de la serie suele ser el del discipulado. Este estudio, a menudo presentado como el sello distintivo del verdadero cristianismo, sienta las bases para las demandas de lealtad y sumisión inquebrantables del movimiento. A los estudiantes se les enseña que ser un discípulo significa renunciar a su propia voluntad a Dios, interpretado, por supuesto, a través del lente del liderazgo del movimiento. La serie Primeros Principios crea una ilusión de elección, guiando a los miembros del movimiento hacia la conformidad a través de tácticas basadas en el miedo y un lenguaje manipulador. Dudar se presenta como una falla espiritual, lo que desalienta el pensamiento crítico y promueve una cultura de confesión pública y control. La serie de los Primeros Principios utiliza la repetición como una herramienta clave para adoctrinar. Graba sus enseñanzas en la mente de los miembros mediante la memorización mecánica y el refuerzo constante. Se espera que los nuevos reclutas no solo completen los estudios varias veces, sino que también memoricen versículos clave, definiciones e incluso pasajes enteros de las guías de estudio. Este proceso repetitivo consolida las enseñanzas del movimiento como verdades absolutas en la mente de sus miembros. La exposición constante a las mismas frases, argumentos e interpretaciones crea una sensación de familiaridad y seguridad, eliminando poco a poco cualquier otro punto de vista o análisis crítico. Además, el simple hecho de memorizar puede ser una herramienta muy poderosa para moldear las creencias.
Cuando las personas repiten una y otra vez frases o ideas específicas, incluso si al principio tenían dudas, esas ideas pueden quedar grabadas profundamente en su mente subconsciente. Esta repetición puede provocar lo que se conoce como bloqueo mental, donde las personas rechazan automáticamente cualquier pensamiento o información que contradiga las doctrinas que han memorizado. El movimiento usa mucho esta técnica para inculcar sus enseñanzas más controvertidas, como la exclusividad y la autoridad absoluta de sus líderes. Al exigir a los miembros que reciten repetidamente estas doctrinas, el movimiento evita el pensamiento crítico e inserta su ideología profundamente en el subconsciente, lo que hace muy difícil cuestionarla o eliminarla. Aunque dice representar la verdad bíblica, la serie de los primeros principios a menudo tergiversa las escrituras. Manipula y distorsiona los textos para influir en el comportamiento de la gente y consolidar su propio poder. Esta tergiversación suele ser sutil. Se basa en citas selectivas, interpretaciones fuera de contexto y una falta de consideración por el contexto histórico y cultural del texto bíblico. Una táctica común es lo que se conoce como prueba de texto. Seleccionar versículos específicos de la Biblia para respaldar sus puntos de vista, mientras ignoran aquellos que proporcionan contexto o presentan perspectivas alternativas. Esto le permite al movimiento construir un argumento aparentemente sólido para sus enseñanzas, incluso cuando éstas no se ajustan a una comprensión holística de las escrituras. Además, el movimiento a menudo impone sus propias interpretaciones a los pasajes bíblicos, ignorando las opiniones de eruditos reconocidos y otras tradiciones cristianas. Esto crea una dinámica en la que la interpretación del movimiento se presenta como la única válida, silenciando las voces disidentes y sofocando cualquier crítica a sus enseñanzas. La tergiversación de las escrituras no solo es intelectualmente deshonesta, sino que también puede ser espiritualmente dañina. Crea una imagen distorsionada de Dios, presentándolo como una figura autoritaria y controladora que exige obediencia ciega. Esta imagen distorsionada de Dios se utiliza para infundir miedo y culpa en los miembros, haciéndolos más susceptibles al control del movimiento, y menos propensos a cuestionar sus enseñanzas o explorar perspectivas alternativas. El movimiento promueve una mentalidad de nosotros contra ellos, presentándose como la única iglesia verdadera. Esta sensación de exclusividad se refuerza con enseñanzas basadas en el miedo, que advierten a los miembros sobre los peligros de relacionarse con personas de afuera. Esta mentalidad aislacionista crea un sistema cerrado, aumentando la dependencia de los miembros hacia el movimiento para satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y espirituales. El lenguaje de la manipulación, frases comunes y sus significados ocultos. El movimiento usa frases como "el plan de Dios" y "hierro con hierro se afila" como herramientas de control, moldeando los pensamientos y comportamientos de sus miembros. Estas frases justifican el control sobre las decisiones personales, creando miedo y dependencia del grupo. Repetidas a menudo manipulan las percepciones y refuerzan la lealtad. Sembrando semillas de miedo, las consecuencias de cuestionar o abandonar. La serie de los primeros principios infunde miedo para fomentar la obediencia y la conformidad. Miedo a la condenación eterna, al aislamiento social y al rechazo espiritual. Los tres movimientos se autoproclaman como el único camino verdadero hacia la salvación. Se comparten historias de desgracias para reforzar la idea de que permanecer dentro de los tres movimientos es esencial para la seguridad y la salvación. Los tres movimientos controlan la información y desalientan activamente las perspectivas externas. Esto crea una cámara de eco donde se silencia la disidencia. El miedo impone la obediencia y silencia cualquier desafío a los tres movimientos. Desvelando el misterio. ¿Qué define a una secta?
La palabra secta a menudo nos trae a la mente imágenes de grupos aislados, con rituales extraños y líderes que se creen por encima de todos. Aunque estas cosas pueden ocurrir en algunos casos, la realidad de las sectas es mucho más compleja y, a menudo, más peligrosa. Las sectas, o como prefiero llamarlos, grupos de alto control, operan de diferentes maneras, controlando y manipulando a las personas en distintos niveles. Pero todos comparten características comunes que los distinguen de los grupos y religiones convencionales. En esencia, una secta es un grupo que se centra excesivamente en una persona, una idea o una cosa. Esta obsesión se mantiene mediante el control y la manipulación, impidiendo que la gente piense por sí misma, limitando su libertad y obligándola a seguir las directrices del grupo. Una de las características que observamos en una secta es la presencia de un líder carismático que ostenta todo el poder. Lo que este líder dice es incuestionable, y si alguien no está de acuerdo o lo critica, se enfrenta a consecuencias muy graves. El carisma del líder y su supuesta autoridad impiden que sus seguidores piensen con claridad y los llevan a aceptar todo sin cuestionarlo. Otra característica típica de una secta es el control de la información. El liderazgo carismático está en el corazón de muchos grupos de alto control. Actúa como una fuerza de gravedad, atrayendo a las personas y manteniéndolas unidas a la ideología del grupo. Estos líderes suelen tener un magnetismo innegable, una presencia cautivadora que inspira adoración y obediencia en sus seguidores. Son maestros narradores, tejiendo historias convincentes que resuenan con personas que buscan un propósito, pertenencia o respuestas a las preguntas difíciles de la vida. Sus enseñanzas a menudo se aprovechan de las necesidades humanas básicas de certeza, seguridad y un sentido de trascendencia, ofreciendo soluciones aparentemente fáciles a problemas complejos y prometiendo un camino hacia un futuro mejor. Sin embargo, bajo la superficie de este carisma, a menudo se esconde un deseo de poder y control. Estos líderes se rodean de aduladores, exigen lealtad total y no toleran la disidencia ni los desafíos a su autoridad. Sus declaraciones a menudo se consideran divinamente inspiradas o incuestionables, silenciando cualquier voz crítica dentro del grupo. Esta dinámica de liderazgo carismático y autoridad absoluta crea el ambiente perfecto para el abuso. Los seguidores, atraídos por el carisma del líder y temerosos de las consecuencias de desobedecer, pueden renunciar a su capacidad de pensar críticamente, a su independencia personal e incluso a su sentido de la moral ante las órdenes del grupo. El control de la información es la base del poder de una secta. Les permite a sus líderes moldear las percepciones, las creencias y el comportamiento de sus miembros. Al controlar la información, las sectas crean una burbuja que distorsiona la realidad. Aíslan a sus miembros de otras influencias y les refuerzan la idea de que solo su grupo tiene la verdad. Este control puede ser sutil o muy directo. Las sectas no quieren que sus miembros busquen otras opiniones. Dicen que cualquier información diferente es peligrosa, que viene del demonio o que va en contra de la voluntad de Dios. Pueden prohibir libros, páginas web o medios de comunicación que no estén de acuerdo con lo que enseña la secta. Crean un vacío, y ese vacío lo llenan solo con sus propias historias. El control del pensamiento representa uno de los aspectos más insidiosos del mecanismo de control de una secta. Su alcance va más allá del comportamiento externo, moldeando los pensamientos, las creencias e incluso los diálogos internos de sus miembros. Esta manipulación suele ser sutil y gradual, actúa sin que nos demos cuenta, moldeando a las personas para que se ajusten a la ideología del grupo. Las sectas usan varias técnicas para controlar el pensamiento, a menudo disfrazadas de prácticas espirituales o ejercicios de crecimiento personal. Una táctica común es la parada del pensamiento. Se entrena a los miembros para suprimir cualquier pensamiento, duda o pregunta que desafíe las enseñanzas del grupo. Se ha creado un entorno donde su palabra es ley.
Cualquier desviación de sus enseñanzas tiene consecuencias rápidas y severas, como la expulsión, y ser etiquetado como alguien que ha perdido la fe dentro de la congregación. La manipulación emocional funciona como un arma poderosa en el arsenal de una secta. Les permite a sus líderes controlar y explotar las vulnerabilidades emocionales de sus miembros. Creando un ambiente de miedo, culpa y vergüenza, las sectas reprimen la disidencia, imponen la conformidad y mantienen su control sobre los corazones y las mentes de sus seguidores. Una táctica común que usan las sectas es el bombardeo de amor. Llenan a los nuevos reclutas con afecto, atención y una sensación de pertenencia. Esta intensa demostración de cariño y aceptación puede ser muy atractiva, sobre todo para quienes se sienten perdidos, solos o buscan un propósito en la vida. Pero ojo, este amor muchas veces es condicional. Depende de que el recluta se ajuste a las creencias y comportamientos del grupo. A medida que los miembros se integran más en la secta, el bombardeo de amor a menudo se transforma en tácticas de control basadas en el miedo. Las sectas pueden amenazar a los miembros con aislarlos socialmente, con la condenación espiritual o incluso con daño físico, si se atreven a cuestionar las enseñanzas del grupo, o si intentan marcharse. Este miedo puede ser paralizante, impide que los miembros hablen, busquen ayuda, o incluso que se den cuenta del abuso que están sufriendo. Además, las sectas suelen fomentar una cultura de vergüenza y culpa. Animan a los miembros a confesar sus pecados, defectos y dudas al grupo. Aunque la confesión puede ser algo sano en un ambiente de apoyo y confidencialidad, dentro de una secta, a menudo se convierte en una herramienta de manipulación y control. Las sectas prometen comunidad y pertenencia, y atraen a personas que se sienten perdidas o solas. Se presentan como refugios de amor y apoyo, pero la verdad es que cultivan la dependencia y aíslan a sus miembros de sus relaciones externas. Esto crea las condiciones perfectas para la manipulación y el abuso. Salir de una secta puede ser una experiencia increíblemente difícil y dolorosa, a menudo llena de confusión emocional, aislamiento social e incluso ruina financiera. Las sectas, por su propia naturaleza, están diseñadas para desalentar la disidencia y mantener el control sobre sus miembros. A menudo usan varias tácticas para que salir sea lo más difícil y costoso posible. Uno de los mayores obstáculos para salir de una secta es el miedo a la soledad. Las sectas, muchas veces, se convierten en todo el mundo social de sus miembros. Les dan amigos, parejas y un sentimiento de pertenencia. Dejar el grupo significa, a menudo, romper con esas relaciones. Los exmiembros se sienten solos, aislados y perdidos en un mundo que ya no les resulta familiar. Además, las sectas suelen infundir mucho miedo del mundo exterior. Lo pintan como un lugar peligroso, hostil y espiritualmente corrupto. Este miedo puede ser paralizante, impide que los miembros se planteen siquiera la idea de irse, y mucho menos que den pasos para hacerlo. Aparte de estos costes emocionales y sociales, dejar una secta también puede tener consecuencias económicas importantes. Las sectas suelen pedir mucho dinero a sus miembros. Les animan a hacer donaciones generosas, a contribuir a fondos especiales para el crecimiento del movimiento, o incluso a entregarle al grupo todos sus bienes. Reconocer grupos de alto control puede ser difícil. Presta atención a señales de alerta como un líder carismático que exige obediencia total, desalienta el pensamiento crítico, controla la información y usa el miedo o la culpa para manipular a los miembros. Llegar al movimiento, conocido por aquel entonces como las Iglesias Cristianas Internacionales, ICC, fue como recibir un abrazo calentito en una noche fría. Recién llegada a 5.000 kilómetros de casa, me sentía como una gota de agua en el océano, lidiando con la soledad y la incertidumbre de una ciudad nueva. El movimiento, con su comunidad llena de vida y sus promesas de encontrar un propósito y un sentimiento de pertenencia,
parecía la respuesta a mis oraciones. Todavía recuerdo la primera vez que fui a uno de sus servicios. Se podía sentir la energía en la sala, una mezcla contagiosa de alegría, entusiasmo y una fe a prueba de bombas. La gente estaba encantada de verme. Me recibieron con sonrisas, abrazos e invitaciones a unirse a sus actividades. Nunca me había sentido tan bien recibida y aceptada, y me sentí atraída al instante. Al recordar esos días, veo cómo encajaron a la perfección con mis necesidades emocionales de aquel entonces. Era joven, idealista y tenía muchísimas ganas de mejorar el mundo. El movimiento, con su enfoque en el discipulado, la evangelización y la transformación de vidas, me dio un propósito que iba mucho más allá de mis propias metas. Sentía que era parte de algo más grande que yo misma, un movimiento que estaba cambiando el mundo, persona a persona. La serie de estudios bíblicos de los primeros principios, que presentaban como la base de sus creencias, al principio me pareció una explicación lógica y convincente de la fe cristiana. Poco a poco, el énfasis en la conformidad y la obediencia dentro del movimiento fue desgastando mi individualidad. Cualquier cosa diferente, incluso en la música o en las amistades, se veía con malos ojos y se corregía. La cultura del discipulado se sentía más como una forma de vigilancia y control. Sentía una presión enorme para mostrar una imagen perfecta, siempre alegre y entusiasmada. Las dudas y las dificultades se ocultaban, se veían como una señal de debilidad espiritual o rebeldía. Sección 3. Detrás de las sonrisas, testigo de la hipocresía y el abuso de poder. A medida que iba subiendo en el movimiento, hasta llegar a evangelista, pude ver lo que la mayoría de los miembros no veían. La fachada de amor, unidad y pureza espiritual comenzó a agrietarse, mostrando un lado oscuro de hipocresía, control y abuso de poder. Vi con mis propios ojos cómo los líderes manipulaban la información, compartiendo solo los éxitos y ocultando las dudas, los desacuerdos o las historias de quienes abandonaban el grupo y sufrían. Vi cómo usaban el miedo y la culpa para controlar a los miembros, hablando constantemente de los peligros del mundo exterior y del castigo eterno por cuestionar su autoridad. La forma en que el movimiento gestionaba el dinero, especialmente la insistencia en los diezmos y las donaciones para proyectos especiales, parecía aprovecharse de la gente, con poca transparencia y sin explicar claramente en qué se usaba el dinero. Los líderes vivían con mucho lujo, mientras que muchos miembros comunes tenían dificultades económicas, sacrificando sus propias necesidades para contribuir con lo que el grupo pedía, que cada vez era más. Lo que más me preocupaba era la manipulación emocional y espiritual que veía. A quienes se atrevían a expresar dudas o a desafiar a los líderes, a menudo los humillaban públicamente, los presionaban mucho para que se conformaran. Este ambiente de miedo y de silenciar las opiniones diferentes creaba un entorno donde el abuso podía ocurrir sin control. Sección 4. El peso de las expectativas, viviendo bajo un escrutinio y un juicio constantes. El énfasis en el discipulado dentro del movimiento a menudo se sentía como un peso abrumador de expectativas, creando una presión constante para ajustarse a un estándar de perfección inalcanzable. Cada una de mis acciones, pensamientos y emociones estaban sujetos al escrutinio y al juicio de los líderes y de otros miembros. Esta vigilancia constante se extendía a todos los aspectos de mi vida, dejándome poco espacio para ser yo misma. La presión por conformarme era particularmente intensa en las relaciones románticas, lo que a menudo causaba angustia emocional. Los líderes emparejaban a los solteros, con poca consideración por la compatibilidad personal. Esto conducía a una intimidad forzada y abuso espiritual. El peso de estas expectativas afectó mi bienestar mental y emocional. Sentía como si estuviera constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, aterrorizada de cometer un error.
Sección 5. El precio de la duda, silenciando mi voz interior y cuestionando mi cordura. A medida que las grietas en la fachada del movimiento se hacían más evidentes, las dudas empezaron a aparecer, primero como pequeños susurros, y luego, con cada vez más fuerza. Cuestionar las enseñanzas del movimiento era como cuestionar a Dios mismo, y me sentía fatal, culpable y avergonzado. Silencié mi voz interior, buscando justificaciones para las inconsistencias, convenciéndome de que era mi error. Esta lucha interna me estaba afectando mucho, tanto mental como emocionalmente. Me sentía cada vez más angustiado, me sentía cada vez más ansioso, más solo, y sin saber si lo que percibía era real. Incluso en medio de la presión constante para conformarme, hubo momentos en los que la fachada de estos movimientos se agrietó, dejando entrever destellos de la verdad. Estos momentos plantaron semillas de duda que con el tiempo florecieron en desilusión. Uno de esos momentos ocurrió durante una visita a mi familia. Su cariño genuino y su amor incondicional me impactaron. Era un contraste muy grande con el amor condicional que promovían los tres movimientos. Otra grieta surgió cuando encontré una página web que los criticaba. La curiosidad me pudo más y empecé a leer los testimonios de antiguos miembros. Estos momentos me marcaron. Eran como grietas en una presa, dejando que las dudas se filtraran. Mi desilusión con el movimiento fue creciendo al ver la hipocresía de sus líderes. Predicaban humildad y generosidad, pero muchas veces se comportaban de forma totalmente opuesta a esos valores. Su manipulación y abuso de poder eran evidentes. Esta hipocresía contrastaba muchísimo con la misión de evangelización que promovían los tres movimientos. Me preguntaba si de verdad ofrecíamos amor y esperanza, o si en realidad ofrecíamos control y manipulación. El impacto en la vida de las personas era devastador. A medida que mis dudas crecían, busqué otras opiniones, con ganas de encontrar información que confirmara mis preocupaciones. Salir del entorno del movimiento era arriesgado, pero mis ganas de saber la verdad eran más fuertes que mi miedo. Investigué el movimiento en Internet y encontré páginas web que exponían sus prácticas dañinas. Leer los testimonios de exmiembros me causó una mezcla de alivio y miedo. Contacté con exmiembros, al principio con dudas y temor. Su compasión y comprensión me hicieron sentir segura para compartir mi experiencia. Hablar con ellos fue como respirar aire fresco, después de estar encerrada durante mucho tiempo. Me ayudaron a ver que las tácticas de control de los tres movimientos eran en realidad manipulación disfrazada de cariño. Compartieron sus experiencias de recuperación, lo que me dio esperanza para recuperar mi vida. Sección 9. La agonía del despertar. Confrontando la profundidad del engaño. Despertar a la realidad de este movimiento fue terrible. Fue como quitarme una tirita poco a poco. Con cada capa de engaño que descubría, veía más manipulación y una traición más profunda. La serie de estudios bíblicos de los primeros principios, la base de mi fe, era en realidad una herramienta para adoctrinarme. Enfrentar este engaño dentro del movimiento me llenó de rabia, vergüenza y mucho dolor. Pero, en medio de todo el dolor, también había un rayo de esperanza. Reconocer la manipulación y liberarme de ella me demostró mi propia fortaleza. Sección 10. Encontrando mi voz. Rompiendo las cadenas y abrazando el camino de la sanación. Dejar el movimiento fue la decisión más difícil de mi vida. Significaba alejarme de la única comunidad que conocía. Tenía miedo de perder mi salvación eterna. Pero quedarme significaba sacrificar mi integridad y mi bienestar. Anhelaba una vida auténtica y plena. El proceso fue gradual y estuvo lleno de desafíos. Tuve que reevaluar mis creencias y afrontar el trauma. Reconstruir mi vida desde cero. Fue un viaje con altibajos, con tropiezos y victorias.
Momentos de profunda soledad y de una libertad emocionante. Conectar con otros exmiembros fue crucial. Me ofrecieron apoyo, validación y una experiencia compartida. Me di cuenta de que no estaba sola. Mis experiencias eran válidas y la sanación era posible. Busqué ayuda profesional, fui a un terapeuta. La terapia me dio un espacio seguro para procesar el trauma. Desafié las formas de pensar distorsionadas que tenía. Reconstruí mi sentido de identidad y mi confianza. Creé relaciones sanas y auténticas. Liberarme fue el comienzo de mi sanación. Un proceso de crecimiento personal y autodescubrimiento que dura toda la vida. Una experiencia difícil, pero que al final me dio mucha fuerza. Me enseñó la importancia del pensamiento crítico, el poder de decir la verdad a los que tienen el poder, y la resiliencia del espíritu humano. Les presento el modelo Byte de Steven Hassan. El modelo Byte se refiere a control de conducta, control de información, control del pensamiento y control emocional. Explica cómo los grupos que ejercen mucho control, como algunas sectas, manipulan a las personas. El control de conducta dicta las acciones y las rutinas diarias. El control de la información regula y restringe el acceso a la información. El control del pensamiento moldea las creencias y los pensamientos de los miembros. El control emocional manipula las emociones para infundir miedo y culpa. Sección 2. Control de comportamiento. Dictando acciones y reprimiendo la individualidad. El control de comportamiento es la base de la manipulación de una secta. Dicta las acciones de los miembros para crear conformidad y obediencia. Los tres movimientos destacan en el control del comportamiento. Utilizan reglas estrictas y presión social para regular la vida de sus miembros. El discipulado, a menudo, se convierte en un sistema de vigilancia y control. Las acciones, pensamientos y emociones de los miembros son examinados minuciosamente. Este escrutinio se extiende a las citas, las elecciones de carrera y las actividades de ocio. Cualquier desviación de las normas del grupo se encuentra con correcciones, la individualidad se sofoca, la autonomía personal se considera una amenaza. Sección 3. Control de la información. Construyendo una burbuja que distorsiona la realidad. El control de la información es clave en las tácticas de las sectas. Moldean las percepciones y realidades de sus miembros. Al controlar la información que reciben, crean una burbuja que distorsiona la realidad, aislándolos de otras perspectivas e información importante. Estos grupos usan la censura, la manipulación y el miedo para controlar la información. Crean una especie de eco donde solo se escucha su versión de la historia. Sección 4. Control del pensamiento. Aprisionando mentes y sofocando el pensamiento crítico. El control del pensamiento, quizás el aspecto más insidioso del modelo Byte, representa las cadenas invisibles que atan a los individuos a la ideología de una secta. Moldea sus propios pensamientos, creencias y diálogo interno. Esta manipulación suele ser sutil y gradual. Opera bajo el nivel de conciencia, moldeando a los individuos hacia la conformidad con la visión del grupo. Aprisiona sus mentes y sofoca su capacidad de pensamiento crítico. Dentro del movimiento, el control del pensamiento es una fuerza omnipresente e insidiosa. Utiliza diversas técnicas para suprimir las dudas, imponer la conformidad e infundir un miedo profundo a cuestionar las enseñanzas o la autoridad del grupo. La serie de estudios bíblicos de los primeros principios, aunque se presenta como un estudio fundamental de la doctrina cristiana, funciona como una herramienta principal para moldear los patrones de pensamiento de sus adherentes. Instila interpretaciones específicas de las Escrituras, un código moral rígido y una creencia inquebrantable en la exclusividad y superioridad espiritual del movimiento. Una de las tácticas más comunes que usan estos movimientos es la detención del pensamiento.
Es un método diseñado para entrenar a los miembros a suprimir cualquier pensamiento, duda o pregunta que desafíe las enseñanzas del grupo. Esta supresión se consigue, a menudo, mediante mantras repetitivos, fórmulas de oración o incluso castigos físicos por albergar pensamientos prohibidos. Otra técnica insidiosa es el lenguaje cargado, donde estos movimientos se apropian de palabras y frases comunes, dándoles significados específicos que refuerzan su ideología. El control emocional, el cuarto y último pilar del modelo Byte, es la base del poder de una secta. Permite a sus líderes manipular las emociones de sus miembros, creando un ambiente de miedo, culpa y vergüenza que dificulta mucho cuestionar las enseñanzas del grupo o incluso imaginar una vida fuera de él. Al aprovecharse de la necesidad humana de amor, pertenencia y aceptación, grupos como estos tres movimientos generan devoción, asegurando la obediencia y silenciando cualquier voz que pueda desafiar su autoridad o exponer sus prácticas dañinas. Una de las herramientas más efectivas en el arsenal emocional de estos tres movimientos es el bombardeo de amor, una táctica manipuladora que se utiliza para llenar a los nuevos reclutas de afecto, atención y un sentimiento de pertenencia. Este intenso despliegue de amor y aceptación puede ser embriagador, especialmente para aquellos que se sienten perdidos, solos o en busca de un propósito. Sin embargo, este amor suele ser condicional, dependiendo de que el recluta se adapte a las creencias y comportamientos del grupo. A medida que los miembros se involucran más en los tres movimientos, el bombardeo de amor a menudo da paso a formas más sutiles de manipulación emocional. El miedo, la culpa y la vergüenza se convierten en las principales motivaciones, inculcados a través de una combinación de enseñanzas basadas en el miedo, confesión pública y la amenaza constante de aislamiento social o condena espiritual. El movimiento disfraza el control de amor, presentando las exigencias de obediencia y aislamiento como actos de devoción espiritual y cariño fraternal. Esto dificulta que los miembros reconozcan la manipulación, muchas veces sintiéndose agradecidos por su propia opresión. El movimiento crea una falsa sensación de intimidad, atrayendo a quienes se sienten perdidos o solos. A los nuevos reclutas se les da muchísima atención, haciéndoles sentir especiales. Esta intimidad fomenta la dependencia y aísla a los miembros del apoyo externo. Se anima a los miembros a priorizar las relaciones dentro del grupo y se les desalienta a conectar con gente de fuera. Esto fomenta una mentalidad de nosotros contra ellos, reforzando la idea de que el movimiento es la única fuente verdadera de amor. Los miembros ven el mundo exterior como un lugar hostil, volviéndose cada vez más dependientes del grupo. Sección 8. Liberándose del control. Reconociendo y resistiendo las tácticas Byte. Salir de un grupo de alto control como este movimiento es abrumador, como intentar navegar por un laberinto que cambia constantemente. El modelo Byte nos da una guía para reconocer y resistir la manipulación. Reconocer las tácticas Byte es el primer paso para liberarse. Investiga y aprende sobre el control del comportamiento, de la información, del pensamiento y de las emociones. Tomar conciencia te da poder, te permite pensar de forma crítica y vivir una vida auténtica. Resistir estas tácticas requiere valentía y ser fuerte. Pon límites, cuestiona a la autoridad y busca otros puntos de vista.
Liberarse muchas veces significa alejarse de amigos y de la comunidad. Esta separación, aunque dolorosa, es necesaria para sanar. Sal de esa burbuja, respira hondo y comienza tu recuperación. Sección 9. Recuperando tu mente. Pasos hacia la sanación y el empoderamiento. Escapar de grupos de alto control como estos 3 movimientos es un viaje de sanación, autodescubrimiento y recuperación de la mente, el cuerpo y el espíritu que dura toda la vida. Este proceso es difícil y requiere mucha valentía, autocompasión y la voluntad de afrontar el trauma. Aprender sobre cómo funciona el control mental es fundamental para comprender y contrarrestar la manipulación. Buscar el apoyo de exmiembros y terapia puede proporcionar una guía y validación esenciales. Sección 10. Protegerse a sí mismo y a los demás. Prevenir la explotación futura. Recuperarse del trauma de una secta también implica proteger a otras personas de una explotación similar. Comparte tus experiencias, crea conciencia y defiende el pensamiento crítico. Informa a las personas sobre las señales de alerta de los grupos de alto control. Entiende sus tácticas para que puedas evitar ser víctima. Cuestiona las afirmaciones absolutas con escepticismo. No te las creas sin más. La verdadera espiritualidad te empodera, no te controla. Recuerda eso. Participa en conversaciones abiertas sobre los peligros de estos grupos. Crea espacios seguros para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Las cicatrices psicológicas y emocionales que dejan las sectas son profundas y, muchas veces, duran mucho tiempo después de que las personas se liberan físicamente de las garras del grupo. La naturaleza silenciosa y astuta del control mental, que desmantela poco a poco el pensamiento crítico, la autonomía y la autoestima, puede dejar a las personas sintiéndose rotas, perdidas y muy diferentes de quienes eran antes de entrar en la secta. La experiencia de que una fuerza externa controle tus pensamientos, sentimientos y comportamiento puede ser muy desorientadora y puede llegar a destruir el sentido de identidad y la realidad de una persona. Las personas que han salido de las sectas muchas veces dicen sentirse como extrañas a sí mismas, atormentadas por los recuerdos de su adoctrinamiento y luchando por reconciliar a la persona que eran dentro del grupo con la persona que quieren ser ahora. Los 3 movimientos, con su insistencia en la obediencia total, el control de la información y la manipulación emocional, dejan una huella duradera en la mente de sus miembros, muchas veces creando patrones de miedo, culpa y dudas en sí mismos que afectan todos los aspectos de sus vidas incluso después de que se van. Estas cicatrices invisibles pueden manifestarse de muchas maneras, desde la dificultad para confiar en las propias decisiones hasta la incapacidad para formar relaciones sanas y auténticas. Las sectas roban la identidad de las personas. Las convierten en gente que sigue la corriente y esconden su verdadero yo. Dentro de estos 3 movimientos, este robo de identidad es sutil. Se disfraza de crecimiento espiritual y entrega. Los miembros abandonan sus sueños y ambiciones porque creen que la felicidad se encuentra en la obediencia. Reconstruir el sentido de uno mismo es difícil, pero importante. Es como recomponer un espejo roto. Se necesita valentía para explorar los verdaderos pensamientos, redescubrir aquello que nos apasiona y tomar decisiones que estén en línea con nuestros valores. La traición inherente a la participación en una secta, el darse cuenta de que te han engañado, manipulado y explotado por aquellos en quienes más confiabas, puede tener un profundo impacto en la capacidad de una persona para confiar en sí misma y en los demás. A menudo, esto la deja sintiéndose vulnerable, con cautela y reticente a formar relaciones cercanas.
Dentro de los tres movimientos, este robo de identidad es sutil, se disfraza de crecimiento espiritual y un compromiso profundo. A los miembros se les enseña a ver a quienes están fuera del grupo como peligrosos, personas en quienes no se puede confiar o incluso espiritualmente contaminadas, creando un ambiente de miedo y sospecha que puede extenderse incluso a familiares y amigos que no comparten sus creencias. Este aislamiento, diseñado para servir al objetivo de los tres movimientos de mantener el control, puede tener consecuencias devastadoras para las personas. Las deja sintiéndose solas, sin apoyo y profundamente desconfiadas de quienes podrían ofrecerles amor y apoyo genuino. El miedo a ser herido, manipulado o engañado de nuevo puede convertirse en una barrera muy fuerte para la intimidad, haciendo que sea difícil formar relaciones sanas y satisfactorias. Reconstruir la confianza después de esta experiencia es un proceso gradual y delicado que requiere paciencia, autocompasión y estar dispuesto a ser vulnerable a pesar del riesgo de ser herido. Implica aprender a establecer límites sanos, a comunicar las propias necesidades y expectativas con claridad y a reconocer las señales de alerta de manipulación que pueden indicar una vuelta a patrones de relación poco saludables. La culpa y la vergüenza proyectan largas sombras sobre quienes abandonan grupos de alto control como los tres movimientos. La manipulación, las enseñanzas basadas en el miedo y la confesión pública alimentan una profunda vergüenza y muchas dudas sobre sí mismos. Sanar requiere desafiar estas creencias tóxicas y recuperar la autoestima. Buscar ayuda profesional y participar en grupos de apoyo es vital en este proceso. Practicar la autocompasión es clave para superar la vergüenza y la culpa. Una de las consecuencias más dañinas de pertenecer a una secta es la pérdida de la capacidad de pensar por uno mismo. Las sectas, por naturaleza, exigen obediencia ciega, desaconsejan el pensamiento independiente y controlan la información para mantener su poder sobre los miembros. Esta forma de anular el pensamiento crítico deja a las personas indefensas ante la manipulación, sin herramientas para analizar la información y llenas de miedo e inseguridad al tomar decisiones. En estas sectas, pensar por uno mismo se ve como algo malo, un camino hacia la rebeldía espiritual y el castigo eterno. A los miembros se les enseña a aceptar solo lo que el grupo dice sobre la Biblia, a rechazar cualquier información diferente como una amenaza para su alma y a silenciar cualquier duda que tengan como si fuera una señal de debilidad o falta de fe. Volver a pensar por uno mismo después de esto es como recuperar un músculo que no se ha usado en mucho tiempo. Requiere paciencia, constancia y ganas de enfrentarse a creencias muy arraigadas. Significa aprender a cuestionarlo todo, a buscar otros puntos de vista, a analizar la información con objetividad y a confiar en lo que uno piensa, aunque sea diferente a lo que decía el grupo. Salir de un grupo de alto control, como estos tres movimientos, a menudo desencadena un torrente de emociones, una auténtica montaña rusa de subidas y bajadas, que puede ser emocionante y aterrador a la vez. Tras años reprimiendo sus verdaderos sentimientos, negando sus dudas y adaptándose a las normas emocionales del grupo, los exmiembros a menudo se sienten abrumados por la intensidad y la complejidad de su propio mundo interior. La euforia inicial de escapar de las garras del grupo, esa sensación de libertad y alivio, puede dar paso rápidamente a oleadas de dolor, ira, vergüenza e incluso culpa. Darse cuenta de la manipulación sufrida, la traición de los líderes en quienes confiaban y la pérdida de una comunidad que una vez consideraron su familia, puede provocar una profunda sensación de pérdida y desorientación. Navegar por esta montaña rusa emocional requiere un coraje inmenso, mucha autocompasión y la voluntad de sentir todas las emociones sin juzgarse ni censurarse. Implica aprender a identificar, expresar y gestionar las propias emociones de forma sana y constructiva,
habilidades que a menudo se desalentaban o incluso se castigaban dentro del grupo. Este proceso de sanación emocional a menudo requiere buscar ayuda profesional, como la de un terapeuta especializado en la recuperación de traumas, creando un espacio seguro y de apoyo para procesar las secuelas emocionales de la participación en la secta. Conectar con otros exmiembros, personas que entienden los desafíos únicos de este panorama emocional, también puede proporcionar un apoyo invaluable, validación y un sentimiento de experiencia compartida. Sección 7. Encontrando tu tribu. El poder de la comunidad en la sanación y el crecimiento. La recuperación después de salir de una secta es algo muy personal, pero no tienes que pasar por esto solo. Es fundamental encontrar tu grupo, conectar con otras personas que entienden estos desafíos tan específicos. Para quienes han dejado el movimiento, esta comunidad ofrece un espacio seguro para compartir experiencias y hablar de lo que han vivido. En estos grupos, las personas pueden recuperar su voz y reconstruir sus vidas. Estas comunidades pueden ser foros online, grupos en redes sociales o reuniones en persona. Algunos encuentran consuelo conectando con otras personas que también han abandonado el movimiento, mientras que otros amplían su círculo de amigos para incluir personas de diferentes orígenes y creencias. No se puede subestimar la importancia de la comunidad en la recuperación tras salir de una secta. Ofrece apoyo y refugio, un lugar seguro lejos del aislamiento y los prejuicios, y una fuente de inspiración y esperanza al ver la resiliencia y la valentía del espíritu humano. Sección 8. Del trauma al triunfo. Abrazando el camino de la recuperación post-secta. El camino hacia la sanación después de salir de una secta no es nada fácil. Es un proceso duro, muchas veces doloroso y muy personal. Requiere que las personas se enfrenten a sus miedos más profundos, que pongan en duda sus creencias más firmes y que reconstruyan sus vidas desde el principio. Pero, dentro de esta transformación, hay una gran oportunidad de crecimiento, resiliencia y un profundo autoconocimiento que pocas experiencias en la vida pueden dar. Las cicatrices de la manipulación, aunque quizás nunca desaparezcan del todo, se convierten en medallas de honor, prueba de la fuerza y la resistencia del espíritu humano. La experiencia de que te controlen la mente y el corazón, por un grupo que lo controla todo, puede despertar una pasión por la verdad, un compromiso con el pensamiento crítico y una profunda empatía por otras personas que han sufrido una explotación parecida. El camino de la recuperación tras una secta es, al final, un camino de autodescubrimiento, una recuperación de la propia voz, los propios valores y el propio poder. Es una prueba del espíritu indomable que todos llevamos dentro, un espíritu capaz no solo de sobrevivir a las experiencias más oscuras, sino de resurgir de las cenizas más fuerte, más sabio y más compasivo que antes. El legado perdurable, confrontando el impacto duradero del abuso espiritual. El abuso espiritual deja cicatrices profundas e invisibles. Las enseñanzas de estos tres movimientos, aunque disfrazadas de amor y fe, se utilizan para manipular y controlar. Esta traición de la confianza afecta a muchísimas vidas, robándoles la fe y la autoestima. Para sanar, es fundamental destapar la verdad, exigir responsabilidades a los abusadores y crear una cultura de pensamiento crítico y empoderamiento. Rompiendo el círculo, una llamada a la acción para la transparencia y la responsabilidad. Sacar a la luz las tácticas manipuladoras de estos tres movimientos. Se trata de romper el círculo vicioso del abuso y de dar a las personas las herramientas para que puedan tomar decisiones informadas sobre su propia espiritualidad. Compartir historias puede sanar y provocar un cambio, haciendo que los responsables rindan cuentas. El apoyo y la información correcta son cruciales para quienes se están cuestionando estos tres movimientos. Los esfuerzos colectivos y la transparencia son fundamentales para que exista responsabilidad.
Recuperando la fe. Un camino hacia la plenitud espiritual. El trauma de pertenecer a una secta puede dejar a las personas profundamente heridas, con la fe hecha pedazos. Sanar implica deconstruir las creencias impuestas y procesar la manipulación sufrida. Algunas personas rechazan la religión organizada, mientras que otras buscan nuevos caminos de espiritualidad. El viaje es personal, no hay un camino correcto ni incorrecto. Acércate con curiosidad, compasión y confianza en tu voz interior. Abrazando la esperanza, la sanación y el poder de la verdad. Sanar del trauma de una secta es un viaje de esperanza. Esperanza en un futuro mejor, en recuperarse a uno mismo y en un mundo libre de manipulación. Las personas que comparten sus historias representan este espíritu de esperanza. Su resiliencia y compromiso para proteger a los demás sirven como faros de luz. La verdad tiene el poder de liberarnos del engaño y del miedo. Al aceptar la verdad y apoyarnos unos a otros, podemos construir un futuro mejor. En Romanos, capítulo 8, descubrimos la profunda verdad de que, más allá de la manipulación de las doctrinas humanas, podemos encontrar la guía verdadera a través del Espíritu. Este capítulo nos recuerda que no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Al vivir según el Espíritu, podemos experimentar la libertad, la paz y la renovación que van más allá del control humano y nos llevan hacia la perfecta voluntad de Dios. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, abrazamos una vida guiada por la verdad divina en lugar de las doctrinas imperfectas de los hombres. Es a través de este viaje guiado por el Espíritu que encontramos la verdadera sanación, la transformación genuina y la capacidad de vivir plenamente en la libertad y el amor que Dios nos ha dado. Me alegra mucho anunciar que mi próximo vídeo dará comienzo a una serie dedicada a deconstruir la doctrina de los primeros principios. En este primer vídeo nos centraremos en el estudio fundamental, buscando a Dios. Juntos, exploraremos sus enseñanzas, examinaremos su contexto y descubriremos las motivaciones y las implicaciones que hay detrás. No se lo pierdan, este es solo el comienzo de un viaje para buscar la verdad y obtener una comprensión más profunda de estos principios. Espero compartir esto con ustedes pronto. Continuará.